En esta noche, una vez más, continuamos con el estudio que estamos realizando del libro de Apocalipsis. Y en esta oportunidad me ha correspondido el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y si usted abre su Biblia, vamos a encontrar allí un título que me está diciendo alabanzas en el cielo. Como hemos visto en los dos anteriores capítulos, han sido juzgados ya lo que es la Gran Babilonia y al mismo tiempo se habla en el capítulo 18 de la caída de Babilonia. Estamos hablando de dos acontecimientos. El uno es el juicio y castigo a la Babilonia religiosa y luego a lo que será la parte sociopolítica de este gran sistema, recordando quizás lo que uno estudia cuando ve el libro de Daniel, y ya en la última parte que tiene que ver con los dedos de la imagen que vio Nabucodonosor y que Daniel le interpretara el sueño. Entonces estamos hablando ya de esa mezcla de hierro con barro que estaba conformada en los pies de la imagen. Entonces vamos a encontrar que esa unión de esas 10 confederaciones, algunos hablan de que son 10 naciones, otros hablan de que son 10 estados grandes o 10 organizaciones, no lo sabemos. Simplemente los que queden aquí y vivan el tiempo de tribulación y gran tribulación sabrán de qué se trata esto. Pero la palabra sí nos está diciendo, o nos está mostrando a través del sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación de Daniel, que son 10 naciones, vamos a decirlo de esa manera. Pero ya en este capítulo 19 vamos a encontrar, y vamos a leer, dice la palabra: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Qué encontramos en estos primeros 5 versículos del capítulo 19? Hay una gran multitud en el cielo. Si recordamos lo que quizás se vio en Apocalipsis 7, versos 9-14, allí vimos una gran multitud salvada en la gran tribulación. Estas personas están listas para el fin del sistema del mundo y del reinado del anticristo en la tierra. Aquí está esta gran multitud, pero también están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Todos se unen a una celebración por la caída del anticristo y del sistema del mundo que él estaba apoyando. Una gran parte de esa multitud, aquellos santos que fueron martirizados, que cayeron en manos del anticristo durante la gran tribulación, clamaron a Dios por un justo juicio, y es lo que uno también encontró en Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Aquí finalmente sus oraciones son contestadas. Luego viene la expresión aleluya, aleluya, aleluya. Esta maravillosa palabra tomada del hebreo ocurre 4 veces en el libro, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, pero en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Ahora, pertenece aquí porque es el pueblo de Dios el que se regocija sin límites por la victoria sobre Babilonia. Recordando aquí que desde Babel, desde Nimrod, comenzó
todo un proceso de lo que llenó prácticamente toda la tierra con la iniquidad de la idolatría en todas sus dimensiones. Entonces aquí es juzgada esta gran ramera, y por eso el gozo, la alegría de los hijos de Dios, porque ha sido vencido este gran sistema que el enemigo había levantado en contra del avance del Evangelio del Reino. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Esta sección en realidad es el clímax de 18. En Apocalipsis 18, los amigos de Babilonia, ellos estaban llorando, estaban angustiados por la caída de esa Babilonia sociopolítica. Pero aquí el pueblo de Dios está celebrando la gran victoria del Rey de Reyes, pues ha juzgado a la gran ramera, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí está el enfoque de la oración en la grande obra de Dios. Entonces estamos viendo cómo, una vez más, los juicios de Dios son justos. Y dice que salió del trono una voz. Esta voz del trono de Dios puede ser la voz de Jesús, pero también puede ser la voz de uno de los ángeles que sirven en el trono de Dios. Versos 6 a 9 me dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La voz de una gran multitud aquí, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, es la magnitud, la altura de la alabanza en la tierra. Es simplemente como una pequeña muestra, una pequeña sombra de lo que estos versículos están describiendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra, y quizás cuando estamos en esos tiempos hermosos de alabanza y de adoración en nuestra congregación, o en las congregaciones donde están los hermanos en este momento, diseminados por toda la geografía de nuestra patria o en otras naciones, como lo están viendo en esta noche. Así que, sea en la iglesia local donde estemos y podamos gozar de un tiempo de alabanza y de oración, esto nunca será equiparado al tiempo glorioso en que todos los hijos de Dios reunidos en torno al Cordero estaremos por los siglos de los siglos alabando al Señor. Entendiendo también, mis amados hermanos, que en todo momento hay alabanza y adoración en los cielos, porque los ángeles se encargan de esto. Pero cada vez que un hijo de Dios, cada vez que un hombre o una mujer de Dios tiene su tiempo de esa conversación íntima con el Señor, y de pronto sale una alabanza, aún en medio del llanto, de las lágrimas, el Señor ordena un silencio a sus ángeles, porque Él desea escuchar esa alabanza y esa adoración de su hijo, de su hija, de sus hijos aquí en la tierra, porque Él se deleita en eso, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. El cielo siempre es el cielo, e indescriptiblemente lleno de bendiciones, pero aún en el cielo hay días de fiesta. Aún la bendición tiene sus desbordamientos, y en aquel día, cuando llegue la primavera del océano infinito de alegría, qué inundación sin medida será la que podamos gozar cuando estemos frente a nuestro Señor. Esto son palabras que el gran Spurgeon escribe en alguno de sus apuntes respecto a esta parte de los versos 6 a 9.
Dice, han llegado las bodas del Cordero. Una razón por la cual esta gran multitud está llena de alabanza es porque el tiempo ha llegado para que el Cordero de Dios sea unido a su pueblo. Es una unión tan íntima que solo puede ser comparada con las bodas de un hombre con una mujer. Las bodas del Cordero, quien es el Mesías, es una imagen utilizada frecuentemente a través de las Escrituras. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Pablo también nos habla de esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. Y aquí quiero referirme a lo que conocemos como el protocolo de boda judía. ¿Y en qué consiste esto, amados hermanos? Cuando tuve la oportunidad de hacer el estudio del libro de Apocalipsis, y específicamente cuando llegué a esta parte del capítulo 19, esto me puso a meditar y a pensar. Porque es que aquí, en este capítulo, nos está mostrando el Señor cómo es el protocolo de boda para nosotros. Así como se da hacia el pueblo judío, también es para nosotros. Y quiero referirme a esto. Dice, por ejemplo, o dice la palabra, dice que a su esposa se ha preparado. Dice que se vista de lino fino, ¿cierto? ¿En qué consiste entonces ese protocolo? En la antigüedad, cuando las familias querían que sus hijos se unieran en matrimonio, encontramos que una primera situación se daba y era el desposorio. Recordemos una situación bien interesante que tiene que ver con José y María. La palabra me está hablando que ellos se habían comprometido en matrimonio. Y cuando el Señor le habla a José respecto a lo que iba a suceder con María, su prometida, usted y yo hemos leído en la palabra que él dice que él en la noche tiene el sueño y después que tiene ese sueño y se entera, él pretendió abandonarla para no infamarla, porque por la ley, toda joven que estaba comprometida en matrimonio, o sea que se había hecho la ceremonia del desposorio, me estaba indicando que ella debía cuidarse pura hasta el momento de formalizarse la boda. Y entonces lo que José anhelaba y deseaba en su corazón, porque amaba a María, era abandonarla y no cumplir todo ese proceso de ley, porque eso concluía en la muerte por lapidación de la dama. Pero aquí vemos entonces cómo el Señor obró de una manera maravillosa en la vida de José, y usted y yo lo hemos leído. El Señor habla a José y José la recibe, y verdad conocemos el resto de historia. Pero aquí a lo que estamos hablando respecto a esto, el Señor está cumpliendo ese protocolo. ¿En qué sentido? Cuando el Señor vino a esta tierra, Él vino a comprometerse con su novia. ¿Y quién es su novia? La iglesia. La iglesia es su novia. Entonces, allí se realiza el proceso del desposorio. Eso me quiere decir que se daba un tiempo, por lo general, más o menos duraba un año, ese tiempo entre el desposorio y el momento en que se celebraba la ceremonia. ¿Qué está sucediendo en el caso de la iglesia? El Señor vino, realizó su protocolo de desposorio. La iglesia es la que está esperando al novio. Escuchemos nuevamente. La iglesia, que es la novia, está esperando al novio. Y por lo general, ¿cómo realizamos para los que ya nos casamos y tenemos ya tantos años de casados? Cuando yo recibí esta enseñanza, dije, wow, Dios, aquí hay que hacer algo. Y es entender que quien está esperando al novio es la novia. Y normalmente en una ceremonia matrimonial, quien se para ahí al frente es el novio a esperar a que venga la novia. Estamos haciendo las cosas al contrario. Pero aquí el Señor nos está refrescando y está trayendo a nosotros revelación de lo que está ocurriendo. Hoy en día, quien está esperando al novio es la iglesia del Señor. Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia y ocurra el rapto,
Entonces se da el siguiente paso. Y es lo que nos muestra, por ejemplo, en el Salmo 19, cuando dice: y es como novio que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. La tradición judía nos está diciendo que entonces cuando el novio va hacia la casa de su novia, dice que lleva el séquito con sus mejores amigos. Y hay cánticos, hay música, hay algarabía, porque viene el novio. Y aquí es donde entra esta parte que usted y yo hemos leído en la palabra, cuando nos habla de las 10 vírgenes. Y quizás por mucho tiempo hemos interpretado esto de las 10 vírgenes como si fuera la iglesia. ¿Quién está esperando al novio? Y en ese pasaje, en esa parábola que el Señor estaba explicando, se está refiriendo es al pueblo de Israel, no a la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado también en el momento de nosotros entender y comprender y analizar estos pasajes de la palabra. Entonces, en este momento, la novia, su iglesia, está esperando al novio, al Señor Jesús. Él anhelaba que su pueblo amado fuera esa novia predilecta, pero la palabra me dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso nos ha dado a nosotros ese privilegio de ser llamados sus hijos. Y por consiguiente, cuando nace la iglesia, usted y yo, no que en el tiempo de los apóstoles, sino que en el momento en que usted y yo aceptamos al Señor, ingresamos, formamos parte de esa gran novia que está esperando a su novio, que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él venga y rapte a su iglesia, me está indicando que viene por su iglesia. Entonces el séquito sale con el novio, va a la casa de la novia, y la novia está esperando con sus mejores amigas, las vírgenes. Llega el novio, sale con la novia y se dirige a la casa del novio. El rapto sucede, por consiguiente, el novio y la novia salen a los cielos. Y allí encontramos entonces que se realizan las bodas del Cordero. Y la tradición judía me está diciendo que se celebra. Recuerdan entonces cuando Jesús fue a la fiesta de las bodas de Caná de Galilea. Y la palabra me dice que ya iban por la mitad de la fiesta cuando Jesús aparece y ya se había acabado el vino. Entonces, es entender, mis amados hermanos, que ese protocolo de boda judía el Señor lo está cumpliendo en este momento con su iglesia. Eso nos quiere decir que debemos estar listos, que debemos estar preparados, cumpliendo lo que Él anhela y desea, velando y orando para no entrar en tentación. Entonces, la siguiente parte, mis amados hermanos, se cumplirá para la celebración de bodas, que es la cena. Usted y yo hemos asistido a las fiestas de bodas. Primero es la ceremonia y a continuación es la cena o la fiesta. Es el mismo protocolo, mis amados hermanos. Entonces aquí el Señor está diciendo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En verdad, bendecidos. Jesús mismo, ansiosamente, recuerdan que Él lo dijo en la última cena, que Él no volvería a beber del fruto de la vid hasta estar con nosotros en su reino. Y esto sucederá cuando Él descienda nuevamente de las nubes, cuando Él descienda del cielo con la iglesia a celebrar esa fiesta de bodas, esa cena de bodas, en donde los invitados principales será el pueblo de Israel, los que han salido de gran tribulación y los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Eso será un evento magno, formidable. Estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la nota necesaria de seguridad para nosotros hoy. Esta consumación anticipada tomará un lugar, y aunque parezca muy bueno, es muy cierto, y esto sucederá. Versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Ahora, ¿por qué sería que Juan se postró delante de un ángel? Y vamos a encontrar entonces que, en mi opinión, yo lo que puedo ver en ese momento es que Juan estaba tan emocionado que él pensó que esa figura gloriosa se estaba refiriendo, o que era el mismo Señor Jesús, pero es el mismo ángel que le dice, mira, no lo hagas. Aquí me está diciendo, ningún ser creado debe de ser adorado. Esto que, amados hermanos y observando en esta noche, es una doctrina el adorar a los ángeles. Porque aquí es un ángel el que le está diciendo a Juan, mira, no lo hagas porque yo soy un consiervo como tú. Entonces, esto me está indicando, vuelvo y lo repito, ningún ser creado debe ser adorado. Esto es un contraste con Jesús, quien sí recibe la adoración de los ángeles y recibe nuestra adoración. Entonces, recordemos, ese ángel le dice, soy consiervo tuyo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El verdadero espíritu de la profecía siempre se mostrará a sí mismo dando testimonio de Jesús. Cualquier enseñanza o profecía que lleva nuestras mentes y corazones lejos del Señor no está siendo comunicada apropiadamente. O sea, no es de Dios. Es una falsa profecía. Porque todas las profecías deben llevar la impronta de Jesús. Esto significa que el centro del corazón de la profecía está diseñada para desplegar la belleza y el amor de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Versos 11 a 16 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia justa y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vio el cielo abierto y he aquí, ¿qué fue lo que vio? Dice, un caballo blanco. Hay un sentido en el que todo lo anterior en Apocalipsis ha sido la introducción de este capítulo. Recordamos en este momento, mis amados hermanos, cuando comenzamos el estudio, se hizo bien notorio el significado de la palabra Apocalipsis. Y Apocalipsis entonces es quitar un velo a fin de que se descubra lo que está detrás. Y esto nos lleva a entender que hasta este capítulo, o vamos a decirlo de otra manera, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, Juan nos estaba describiendo todo lo que ha de suceder, todo lo que el Señor le mostró, hablando de sellos, hablando de trompetas y hablando de copas o tazones. Y aquí en el capítulo 19 se está dando como el cierre, el clímax de todos los sucesos descritos respecto a lo que en sí es el propósito de Apocalipsis. Yo diría más, el propósito de la tribulación y gran tribulación. Y puede encontrar que el propósito de la gran tribulación es que el pueblo de Israel, en primer lugar, vuelva a su Señor amado,
que vuelva al Mesías que el día de hoy todavía están esperando. Entonces ese es el fin, el propósito de la gran tribulación. Y aquí entonces nos está mostrando, nos está indicando que de acuerdo, por ejemplo, a Zacarías, capítulo 14, versos 3 y 4, cuando Jesús regrese, dice que Él llegará primero al monte de los olivos. Y luego dice la súplica de Isaías 64, 1 y 2, cuando dice, ahora se cumple, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Esta oración por liberación estará en los labios del pueblo de los judíos que sobreviven a esta gran tribulación. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar cómo el Señor, en su infinita gracia y en su amor, va a permitir este proceso, vamos a llamarlo, de liberación para su pueblo amado. Y entonces ellos abrazarán nuevamente a su Salvador, en este caso al Señor Jesús, al que por muchos años, miles de años, habían rechazado. Aquí es el momento entonces cuando el pueblo de Israel y cuando el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces es entender que los que han de ser salvos son añadidos. Y estamos hablando del pueblo de Israel, pero también algunos de las naciones. Porque dice Mateo 23, 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo hicieron así. Recuerden cuando hubo el tiempo de crucifixión. Ellos mismos profirieron contra ellos esa maldición, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y hoy en día están, como dice uno, llevando de la brava, porque ellos mismos con sus labios proclamaron una maldición sobre ellos. Cuando Jesús venga, Él vendrá en un caballo blanco, dice la palabra. Y en los tiempos bíblicos, especialmente entre los israelitas, la mayoría de los soldados iban a pie. El tener un caballo en batalla era una ventaja significativa. Un caballo habla de honor, habla de poder, de velocidad. Y el color blanco me está hablando de victoria. Fiel y verdadero, este glorioso título muestra que Jesús mantiene sus promesas, incluyendo su promesa de juicio. Porque con justicia juzga y pelea. Jesús viene como un juez y un general, porque va a dar la batalla, va a dar la pelea. El mundo lo rechazó antes de que lo rechacen otra vez, entonces esta vez Jesús viene como juez, viene a juzgar a los que lo han rechazado. Es bueno que nosotros recordemos que esta dramática demostración de juicio viene solo al fin de un largo periodo de gracia, de paciencia y misericordia. Este no es un juicio repentino. Jesús ha mostrado ampliamente su naturaleza de misericordia, de perdón y de gracia a este mundo caído. Él ahora viene para juzgar al mundo endurecido y totalmente dado sobre su rebelión contra Él. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Por qué son como llama de fuego? Porque, primero, para discernir los secretos del corazón, no hay secretos aquí para nuestro amado Señor Jesucristo. Todo pensamiento, sea cual sea el tipo de pensamiento que haya en nuestras mentes, el Señor lo revela todo. Para Él no hay nada oculto. Sus ojos son como llama de fuego para leernos completamente y conoce lo más interno de nuestra alma. Dice que había en su cabeza muchas diademas. Recuerda que cuando aparece el jinete del caballo blanco, cuando veíamos los sellos, tenía una corona y una espada. Ese era el anticristo. Y aquí la palabra me está mencionando y Juan lo detalla. Y dice, había en su cabeza muchas diademas.
La última vez que el Señor Jesús estuvo en esta tierra, portó una corona de espinas. Pero aquí Juan lo está observando como el que tiene muchas coronas. Y el tener muchas coronas me está indicando gloria, honor, poder, señorío. Lo siguiente que es de entender respecto al ejército que viene con Jesús, dice que ellos estaban vestidos, sus ropas eran blancas, pero también está hablando de la ropa que traía el Señor, y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Qué nos está indicando esa ropa teñida en sangre? Ahora, los estudiantes viven si esta era su propia sangre o la sangre de sus enemigos. Y aquí podemos entender porque él estará participando en lo que se llamará la gran batalla de Armagedón. Y será allí que no castigará con la espada de su boca, que ese ejército, su pueblo, vendrán bestias y el testimonio, o sea, dando a entender el testimonio de la persona y la sangre del cordero fueron suficientes para vencer al enemigo. Eso nos quiere decir una vez más en esta noche la palabra: mucho cuidado con nuestro testimonio, mucho cuidado con guardar la palabra del Señor, porque son armas poderosas de guerra para vencer al enemigo. Y aquí aparece el Señor entonces montado en ese caballo blanco y dice que cuando Él habla con la espada de su boca, todas esas naciones que se levantaron para pelear contra el cordero serán destruidas. Entonces, esto será bien interesante, mis amados. Bueno, y lo repito, eso sucederá en la batalla de Armagedón, en el valle de Josafat, pero esto simplemente lo verán los que se queden. La iglesia no va a ver esto. Y Él la regirá con vara de hierro. Jesús viene a gobernar y a reinar como triunfante, como un gobernador de las naciones. Y por eso Él viene como Rey de Reyes para desplazar a cada rey de las naciones que está sobre esta tierra. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El nombre está en su muslo para prominencia, al ser fácilmente visible cuando se sientan en el caballo. Al mismo tiempo, ninguno conocía el nombre sino él mismo. Esto es, nadie lo puede comprender perfectamente. Versos 17 y 18. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Dice aquí la palabra que este ángel estaba en pie en el sol y clamaba a la voz. Una vez más, retomando lo que les comenté hace algunos minutos, respecto a cuando estaba realizando el estudio para dictar las clases en el Instituto Bíblico, algo que me llamó la atención fue encontrar, de pronto usted y yo conocemos de aves, algo de aves carroñeras. Entonces, bueno, dependiendo del lugar donde usted y yo nos encontremos, hablando aquí en nuestra vasta región colombiana, en alguna parte lo llaman, por ejemplo, gallinazo. Estoy hablando de tipos, ¿no? En otras partes lo llaman el famoso chulo, y me perdonan el término. Hay águilas, gavilanes, infinidad de aves rapiña. Pero encontré una nota bien interesante cuando estaba buscando esto, cuando habla de las aves del cielo, porque el ángel está llamando a las aves para que vengan. Y me llamó la atención el dato siguiente. Estas personas que estudian todo lo que tiene que ver
a las aves, específicamente a las aves carroñeras, estaban asombrados porque habían encontrado, estoy hablando de más o menos unos 8 años atrás, un ave que había aparecido, y esa ave la llamaron quebrantahuesos. Por lo general, las aves carroñeras que usted y yo conocemos, simplemente ellas se limitan a tomar la carne o lo que queda de carne y dejan la parte esquelética del animal. Pero lo nuevo de esta ave que había aparecido, sobre todo allá en las regiones que tienen que ver con el pueblo de Israel, esa ave, cuando, como dice uno, da el picotazo una vez a el hueso. Entonces, como el Señor ya tiene preparado todas estas, la naturaleza, Él la ha preparado para cuando se dé esta situación. Entonces, todo esto será, mis amados hermanos, para el momento de limpieza de cada una de estas personas que van a caer en ese valle de Josafat, en el tiempo de esta batalla o guerra de Armagedón. Entonces, es entender, mis amados hermanos, que Dios ya está orando, preparando todas las cosas para lo que ha de venir. Entonces, estas aves, dice, todos llegan a asistir. Y todos los que queden allí serán comidos. Sus carnes serán comidas en esa cena. Me está indicando esta parte de los versículos 17 y 18. Vamos a los últimos versos 19. Y vi a la bestia, a los reyes reunidos para guerrear contra su ejército, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una vez más, me está reconfirmando lo que les decía anteriormente. Estos ejércitos reunidos para guerrear contra el cordero, contra el que monta el caballo, serán destruidos, serán vencidos. Un libro que no recuerdo ahora el nombre del libro como tal, pero John Henry es el que escribe el libro, y él detalla lo que está en una de las profecías de Ezequiel, cuando habla al respecto y dice que el Señor va a permitir que cuando Él abra su boca y su palabra sea expresada, dice que eso es el equivalente como a la explosión de una gran bomba atómica, porque dice que sus carnes se van a deshacer en sus cuerpos, se van a desintegrar. Entonces, esto es lo que va a suceder en ese momento. Entonces, todos esos ejércitos que vienen del norte, y estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, y todo lo que tiene que ver, aún con los países árabes, que vendrán a luchar contra el Cordero, inicialmente querrán pelear contra el pueblo amado del Señor, pero con quien se van a encontrar al final será con el mismo Señor Jesús. Esta es la locura incurable del pecado, el cual hace guerra a pesar de estar derrotado. Hace guerra en contra de un Dios santo. Para guerrear contra el que esto es simplemente la extensión lógica de la guerra constante del hombre en contra de Dios desde su caída. ¿No es más increíble de la idea de que Dios vino a la tierra y que el hombre lo asesinó? Juan no dice nada sobre la batalla. Esto es enteramente un asunto de un solo bando. Es más,
un simple acto de juicio que una guerra en sí. La batalla de Armagedón, la risa de Dios contra el clima de la arrogancia del hombre, es lo que se va a presentar aquí. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta. La bestia y el falso profeta reciben su trato merecido, un trato especial. Ellos son, dice la palabra, lanzados vivos al lago de fuego antes de que se ejerza el juicio en el gran trono blanco. Un lago de azufre ardiente no únicamente será intensamente caliente, sino con un olor fértil. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar cerca a un lugar donde hay azufre muy pesado y bastante molesto. Pero dice la palabra que esto es lo que va a suceder. El lago de fuego es lo que normalmente consideramos el infierno. Es real y no hay nada más importante que evadirlo hoy. Porque hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Y lo que el Señor está queriendo hablarnos a través de este capítulo es simplemente, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de evitar toda esta situación que se avecina sobre la tierra. Por eso en esta noche quiero que cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y por el tiempo, Señor amado, que tú estás permitiendo para que sea cumplida esta plenitud de los gentiles. Cada uno de los hombres y mujeres que se están añadiendo al reino de los cielos hasta antes del momento del rapto. Dios, gracias porque tu gracia, tu misericordia son grandes para con nosotros. Y en esta noche, Señor, te decimos, Padre, si no hemos arreglado cuentas contigo, es el momento de hacerlo. Porque no queremos, como dice tu palabra, que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, que tu gracia y tu misericordia sean sobre la vida de hombres y mujeres que en esta noche están observando esta enseñanza, Señor. Y que sean ellos abriendo sus corazones para que seas tú, Señor amado, entrando a sus vidas y ellos puedan recibir este regalo maravilloso de la salvación. Padre, te bendecimos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Y que podamos tener un resto de noche bendecida.